10 minutos para hacer las admisiones, aunque incluso mucho antes de que inicie las 4 de la tarde, que es la hora de nuestra clase, hemos estado admitiendo. Básicamente hemos estado, creo que como 20 minutos haciendo admisiones. Y está bien porque son como, ahorita estamos 66 estudiantes, entonces, según las listas que tengo, los estudiantes son 86. Entonces, en teoría, si quisiéramos admitir a los 86, requerimos ese tiempo. Así que yo creo que esa va a ser nuestra forma de trabajo. Vamos a conectarnos desde las 4 menos 10 hasta las 4:10. Vamos a estar haciendo las admisiones y de ahí cerramos porque habíamos dicho por cuestiones de orden y disciplina, pues tenemos que tener una hora de inicio y una hora en que se cierran las admisiones. Es como en el aula, ¿no? Si uno llega tarde, pues el aula ya está cerrada y uno no puede ingresar aunque esté afuera, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la clase. Hemos iniciado hace una semana, un poco más, la unidad correspondiente a la planificación de la alimentación institucional. ¿Qué aspectos ya hemos visto de esa unidad, chicos? ¿Qué ya sabemos de todo lo que es la planificación de la alimentación institucional? Jimena está, Jimena Guarachi. Bueno, se supone que todos los que están aquí en la pantalla, a los que yo puedo ver, están presentes, se supone, ¿no? Jimena Guarachi. Ana Paula Senzano. Ariel Ricardo. María, ¿estás ahí, verdad? Maribel. Buenas tardes, Lisa. Sí. Buenas tardes, Maribel. Al parecer, los chicos se conectan y después se ausentan, ¿no? Sí, habíamos pedido también a Doctora, los chicos. sí, perdón, estoy acá, va a disculpar. Chicos, deben estar atentos. Hagan de cuenta que están sentados en el aula. Yo estoy frente a ustedes, ustedes están frente a mí, y en cualquier rato que me dirija con el nombre a cada uno de ustedes, tiene que estar ahí presente, ¿no? Entonces, Mari, si puedes adelantar un poco lo que habíamos acordado la anterior clase, como forma de control interno. Sí. Chicos, buenas tardes. La pasada clase habíamos quedado en que la asistencia sería con cámaras encendidas, ¿no? Todo esto para ver la presencialidad de todos ustedes. Chicos, creo que no hay ningún inconveniente para que puedan encender sus cámaras y podamos vernos, ¿no? Todos. Así que de esa forma vamos a llamar asistencia, ¿está bien? Si bien están anotados en la lista, están todos anotados, pero al momento de llamarlos, si no contestan o no, ya no vale esa asistencia. Eso es todo, listo. Sí, así es, chicos. Debemos guardar un poco de disciplina y de responsabilidad también. No tiene para mí ningún sentido conectarse y hacer creer que estamos presentes en la clase. Entonces, una forma de corroborar que realmente están presentes va a ser esa. Maribel va a llamar lista, pero debemos estar con cámaras encendidas. Y el control de asistencia va a ser al azar en cualquier momento, pero de rigor va a ser al inicio y al final de cada clase. Y en cualquier momento, así como yo ahora he mencionado a 4 personas, de las cuales uno me ha contestado y el resto parece que no está. Entonces, eso no puede ser, chicos. Para eso ni se conectan. ¿Para qué lo van a hacer si no van a estar presentes? No entiendo cómo es que Disculpe, puede suceder. licenciada, mi compañera Ana Paula le escribió, su micrófono está mal en el chat. Pero deben conectarse con cámara. Pueden no hablar, pero
se los quiere ver, se los debe ver, chicos, y pueden escribir también, ¿no? En el chat, no hay problema, no siempre van a poder hablar de repente porque tienen su micrófono con alguna dificultad, pero tienen que estar visibles, chicos, ¿ya? En cualquier rato que se los solicite. Y obviamente para el control de asistencia, sí, Mari va a hacer este control y ustedes deben estar, inmediatamente poner su cámara, ¿ya? Y me imagino que a estas alturas de las clases virtuales, pues la mayoría ya está familiarizado con estas cosas, ya se supone que ya tienen las condiciones para hacer clases virtuales. Entiendo que el anterior semestre, por la novedad y la emergencia, todos nos hemos visto en un poco de aperturas, diríamos así, para tener equipo, acostumbrarnos a manejar todo esto, pero a estas alturas se supone que ya estamos más hábiles en esto, entonces, y con todos los recursos necesarios para poder interactuar con su docente, chicos. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta esas recomendaciones, aunque estén presentes aquí en la pantalla y no responden o no tienen su cámara para nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a Maribel y a mí, que somos responsables de conducir la materia, para nosotros no van a estar presentes, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso, chicos. Ni siquiera es todos los días que nos vemos en clase, siempre tenemos actividades sincrónicas, como esta, la que estamos haciendo, o asincrónicas, cuando yo les dejo actividades que deben trabajar en su casa. Entonces, no hay mayor exigencia en la materia, chicos, ¿sí? Bien, entonces, les estaba preguntando de la unidad correspondiente a la planificación de la alimentación institucional, qué aspectos ya conocemos, qué cosas ya hemos aprendido de esto. A ver si me pueden hacer un comentario rápido antes de que continuemos con el avance. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ariel. Sí, hace rato estaba un poco desatento, va a disculpar. Bueno, lo que vimos y lo que estamos viendo, por ejemplo, son los factores que afectan a lo que es la planificación del menú. Entre los aspectos o los factores más que hemos visto son los hábitos alimenticios, las preferencias alimenticias, las necesidades nutricionales, lo que son las cantidades, tipos de personal, horarios, presupuestos, influencias de exteriores y la disponibilidad, obviamente, de los alimentos, ¿no? Eso es lo que hemos ido viendo. Así es. Gracias, Ariel. Nos ha hecho un buen recuerdo de una parte de lo que ya hemos avanzado, ¿sí? A ver si está Melissa. ¿Qué más hemos visto aparte de lo que ha mencionado su compañero Ariel? Melissa Santos. Buenas tardes. Ya, lo que hemos visto son los factores que afectan lo que es la planificación del menú, los tipos de menú que pueden existir, de acuerdo a lo que es la comida, a la variación que puede existir, la población sana o enferma. Ya, gracias, Melissa. Vamos a seguir viendo. Jimena Guarachi, ¿está? De nada, Alicia. Jimena Guarachi. Bueno, lo que ha mencionado su compañera Melissa y Ariel son parte de lo que ya hemos avanzado en la unidad correspondiente. ¿Qué más? ¿Hay algo más de lo que hemos hablado y se espera hayamos aprendido? Jimena. Mari, definitivamente esta chica, Jimena Guarachi, no está en la clase, ¿ya? Sí. Y lo que, ¿no es cierto? Y lo que podemos hacer es... acá no hay la opción de sacar de la clase, ¿no? Bueno, voy a ver, creo que solo en la otra aplicación, en el Zoom me parece que hay, aquí no sé si hay, a ver, voy a ver un ratito. Bueno, voy a cerrar nomás. Ya, entonces Jimena no está. Alison, Reinada. Buenos días, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A ver si nos puede comentar, aparte de los dos aspectos que ya han mencionado sus compañeros, Melissa y también Ariel han mencionado que dentro de lo que hemos aprendido de la planificación de la alimentación institucional, hemos visto lo que han mencionado ellos, y es correcto, los factores a los cuales debemos adecuar la alimentación, por un lado, y también los factores que influyen en la planificación del menú. Por otro lado,
se ha visto, han mencionado, y es parte del contenido, que existen diferentes tipos de menús, tanto para población sana, población enferma. ¿Sí? ¿Qué más hemos visto, Alison? Sobre las recomendaciones de los macronutrientes, micronutrientes, también sobre... A ver, en esta parte que dice de los macro y micronutrientes, básicamente nos hemos hecho referencia al valor nutricional de los menús, ¿no es cierto? De la alimentación en todo caso. Y hemos hablado que tiene que haber un cierto equilibrio en el aporte nutricional de cada tiempo de comida en cuanto al aporte calórico fundamentalmente, ¿sí? Y hemos hablado de que el desayuno debería aportar entre el 15 y el 20% del valor calórico total, el almuerzo llegar hasta el 40%, la cena hasta el 30%, y el resto distribuirlo entre las 2 meriendas o 3 meriendas que pudiera tener la alimentación, ¿sí? Ese es un aspecto que hemos estudiado. La otra parte también central del tema ha sido los aspectos que debemos considerar en la parte de variedad, ¿no es cierto? Hemos visto como 7 aspectos de variedad que debe cumplir como parte de los requisitos del menú. Hemos visto los requisitos de variedad en cuanto al color, sabor. ¿Qué más hemos visto? Color, sabor, textura, tipo de cortes, forma, consistencia. En fin, hemos visto varios aspectos que si se los cumple, tendríamos que tener como producto menús variados en todos esos aspectos. Y obviamente se sobreentiende menús que van a tener los aportes necesarios recomendados para cada tipo de población. Básicamente, en síntesis, este es el contenido que hemos visto de la anterior clase, ¿no es cierto? Bien, ahora, mire, chicos, siguen solicitando ingresos. Son las 16:23 y ya no pueden entrar más nadie. Así que para posterior, chicos, no van a ingresar después de las 4:10. Vamos a empezar desde 4:10 hasta 4:10. 20 minutos por demás para ir ingresando, ¿no? Bien, volvemos a nuestro tema entonces. Bien, en vista que ya hemos revisado las generalidades, digamos, de la alimentación institucional, que acabamos en este momento de repasar, vamos a ver ya específicamente el tema de la planificación de menús concretamente. Y para eso, por favor, van a dejarme compartir la pantalla y voy a hacer una pequeña presentación y obviamente, como siempre, vamos a complementar con actividades a modo de tareas, ¿sí? Entonces, voy a tener acá está mi PowerPoint, voy a ver. Ya. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, licenciada. Sí, se ve. Bien, voy a ir retrocediendo para empezar desde el inicio, ¿ya? Bien, entonces el tema concreto de planificación de menús. Y recordemos que el menú es un instrumento de trabajo, esto ya lo habíamos dicho en la primera clase, ¿no? De esta unidad. Llega a ser un instrumento de trabajo indispensable para la administración de un servicio de alimentación. Es más, si no existe un menú, un menú planificado, difícilmente el servicio va a poder funcionar porque el personal tiene que saber qué va a preparar, ¿no es cierto? El servicio de alimentación, dijimos, es el área más bien de producción de dietas, tanto en el ámbito hospitalario o no hospitalario, cuando hablamos de colectividades sanas. Entonces, el menú básicamente llega a ser un instrumento que va a poner en funcionamiento el servicio de alimentación. Si no se tiene la planificación del menú de manera oportuna, pues el personal como que no tiene nada que hacer, especialmente el personal encargado de la producción, Entonces, el menú básicamente hace que el servicio se mueva, en otras palabras, ¿sí? Y tiene el objetivo de brindar información al comensal. Especialmente este objetivo de brindar información al comensal se refiere a la
digamos, al tipo de menú de tipo comercial sobre todo, ¿no es cierto? Cuando una persona va a un restaurante, lo primero que le dan es la carta o menú, donde nosotros podemos ver lo que ofrece ese negocio o ese restaurante. Incluso vemos la composición, vemos el costo, en fin, y nos informa de qué tienen y qué podemos comer, ¿verdad? En cambio, en una institución, en el ámbito institucional, el menú va a tener otro objetivo. Básicamente va a indicar o va a dar los lineamientos a los trabajadores de qué preparaciones deben realizar. El menú en la realidad es visto, si me permiten la palabra, es visto, es observado constantemente por todo el personal en las diferentes áreas. El personal de repostería o panadería tiene que ir a ver el menú, qué le toca elaborar, qué masa debe elaborar para mañana o para pasado, o el que va a preparar postres tiene que ir a ver qué postre tiene planificado. Se tiene planificado para el almuerzo de dieta corriente, para el almuerzo de dieta blanda, o para la cena del día de hoy o el día de mañana. En fin, el menú, si no está escrito de manera clara, precisa, y no está publicado además, difícilmente el personal va a tener la información necesaria para saber qué hacer, especialmente el personal de producción, ¿sí? Por lo tanto, el menú, al ser un instrumento que indica a los trabajadores qué preparaciones deben realizar, llega a ser también un instrumento de comunicación entre la persona que planifica, en este caso el nutricionista. ¿Cuál nutricionista planifica el menú? ¿El jefe de unidad, el nutricionista clínico, el administrativo o de producción, o cuál? ¿O el de consulta externa? Esto de las funciones lo hemos visto en la unidad correspondiente a organización, ¿verdad? ¿De quién es función planificar el menú? Buenas tardes. Díganme. ¿Del jefe de unidad? ¿De quién? Del jefe de unidad. ¿Administrativo? Es del nutricionista del área administrativa o de producción. Y les decía, a manera de comentario en la clase, que cuando en la institución hay poco recurso humano, es decir, no hay muchos nutricionistas, no hay nutricionistas diferenciados para clínica, administración, consulta externa, en fin, si no tenemos suficientes nutricionistas, pues el jefe de unidad asume esta responsabilidad. Es el caso del Hospital Seto donde yo trabajo. Al haber solo un nutricionista, pues yo tengo que hacer la parte de clínica del hospital, hacer la atención clínica de pacientes hospitalizados, hacer la consulta externa y en el tiempo que me queda, hacer parte de la administración de servicios de alimentación, es decir, la parte del área administrativa. Y básicamente el tiempo que tengo para hacer actividades de tipo administrativo lo dedico fundamentalmente a la planificación del menú como jefe de unidad. Pero si tuviera un segundo nutricionista, seguramente haríamos una distribución de las tareas y funciones y con seguridad al otro nutricionista que tenga en la institución, ojalá algún rato, le tocaría realizar la parte de cumplir las funciones administrativas. O, dependiendo cómo nos organicemos, de pronto yo hago la administración, pero bueno, sinceramente digo, no es lo que más me gusta hacer. Entonces yo me quedaría personalmente con la parte de consulta externa y el área clínica de hospital. Y la administración se la dejaría al otro colega que ojalá algún rato lo tenga. Eso ocurre cuando tenemos más de un nutricionista. Pero cuando hay uno solo, como les decía, es responsabilidad del jefe de unidad planificar el menú, ¿sí? Entonces, dentro de la planificación ya se puede tener menús semanales o quincenales. Lo común es tener menús semanales. Ahora, cuando decimos semanales, para nosotros semanal tiene 7 días, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a que la semana empiece el día lunes, ¿no es cierto? Para nosotros el primer día de la semana es lunes. Pero en el ámbito institucional, cuando hablamos de menú semanal, el menú semanal no siempre el primer día del menú va a ser día lunes, ¿ya? Eso es convencional. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que le convenga a la administración del servicio o a la jefatura del servicio, puede disponerse que la semana empieza el día martes, el miércoles, el jueves o el viernes, ¿ya? Sin embargo, se cuenta de todas maneras los 7 días del menú semanal.
Ejemplo, en la caja petrolera, el menú semanal para nosotros empieza el día viernes, el primer día del menú es el día viernes y contamos 7 días, es hasta el día jueves de la próxima semana. De cualquier manera, igual son 7 días, igual se llama menú semanal. La única diferencia, de repente con otra institución, es que la semana para nosotros empieza el viernes. En otras instituciones podrá empezar el miércoles, el sábado, dependerá de manera independiente, cada uno decide cuándo. Y esto, sin embargo, puede no ser tan fijo, ¿no? Y esto les comento a raíz de lo que estamos viviendo en estos momentos, el tema de la pandemia por el COVID-19. En las primeras semanas y meses de las cuarentenas, nosotros tuvimos que modificar nuestros menús de acuerdo a los días que permitía la disposición de las autoridades municipales, gubernamentales, de qué días podíamos salir a hacer compras, a hacer actividades. Entonces tuvimos que adecuarnos también a esas disposiciones por la cuarentena y eso nos hizo también cambiar algunos días en algunas semanas de cuando empezábamos con el menú semanal. Entonces tuvimos que cambiar a día miércoles en algunos casos, otras veces a día sábado, dependiendo a la dinámica de cómo era el tema de las cuarentenas. Entonces, también dependiendo de las cosas que escapan a nuestro control, esto puede tener alguna variación, pero de manera general se tiene que tener un día que inicia el menú y un día que termina. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? Bien, entonces tenemos acá tipos de menús, es decir, para quiénes vamos a elaborar normalmente los menús. Lo más habitual, lo más común va a ser elaborar, bueno, por lo menos estoy hablando de lo que vamos a aprender en la materia en esta parte, ¿sí? Menú de dieta corriente hospitalaria. Cada uno tiene sus características, chicos. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es menú de dieta corriente hospitalaria. ¿Cuántos tiempos de comida va a tener el menú de dieta corriente? Va a tener 4 a 5 tiempos de comida. Puede tener 4 a 5 tiempos de comida, es decir, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Básicamente 4. En el Hospital Seton, por ejemplo, nuestra dieta corriente tiene 4 tiempos de comida. De repente en otro hospital puede tener 5 tiempos de comida. El quinto tiempo de comida va a estar después del desayuno, es decir, va a haber un desayuno, va a haber merienda vespertina, que significa merienda de la mañana, almuerzo, merienda, no, al revés, ¿no? Merienda matutina sería a las 10 de la mañana, el almuerzo, merienda vespertina, que sería la merienda de la tarde, y la cena. Entonces, dependiendo de dónde estemos, el menú puede tener 4 a 5 tiempos de comida. Pero dijimos, lo mínimo son 4 tiempos de comida, ¿sí? Y los aportes nutricionales, pues, son los recomendados por la OMS, lo que mostramos en una clase, en la primera clase de este tema, de esta unidad, que está recomendado por la OMS de cuántas calorías debería tener el menú de dieta corriente de hospital, general, en fin, ¿no es cierto? También tenemos el menú para centros pediátricos, aquí estamos hablando ya de menú de colectividad sana, en este caso, y básicamente vamos a aprender a hacer menús para guarderías de niños de 3 a 5 años, y dependiendo de los horarios de funcionamiento de estas guarderías, es que se puede planificar meriendas y almuerzo. Si es el turno de la mañana, seguramente funcionará en la mañana y el niño tendrá que recibir al menos 2 comidas si es que la jornada es más allá del mediodía, ¿no es cierto? Entonces, cada centro pediátrico o de niños va a determinar el horario de funcionamiento y en función del horario de funcionamiento se va a determinar cuántas comidas van a ser necesarias de ofrecer a los niños, ¿sí? Otro tipo de menús para otro tipo de población van a ser para adultos mayores para nosotros van a ser poblaciones mayores a 65 años, ¿verdad? Y acá, como son centros normalmente cerrados, son centros geriátricos y en nuestra ciudad tenemos varios, ¿no es cierto? Estos centros son cerrados, es decir, son como centros de acogida, ¿no es cierto?, de adultos mayores, que en la mayoría de los casos son centros privados, obviamente que tienen un costo seguramente que tiene que pagar la familia del adulto mayor, y básicamente aquí se ofrecen 4 a 5 comidas, 4 a 5 tiempos de comida que se tiene que planificar, ¿no? Por otro lado, también tenemos estudiantes, y acá, en el caso de adultos mayores,
pues el menú, al proporcionar las 4 a 5 comidas del día, tendrá que aportar el 100% de sus requerimientos de los adultos mayores. En el caso de pediatría, pues con 1 o 2 comidas no podemos pretender cubrir el 100%, entonces se tiene que considerar si, digamos, el niño recibe una merienda, ya sea de mañana o de tarde, la merienda tendrá que aportarle al menos el 10% del valor calórico requerido para esa población. Y si va a recibir también el almuerzo, bueno, pues este porcentaje ya va a subir, ¿no es cierto? Con la merienda 10%, más el almuerzo hasta el 40%, por lo menos el 50% del requerimiento calórico total del niño, de estos niños, tendría que estar cubierto por estas 2 comidas. Entonces, dependiendo del número de comidas, también el aporte nutricional va a ser diferente, ¿no? Volvemos al tema de los estudiantes y acá básicamente vamos a hablar de comedores estudiantiles, donde básicamente van a recibir 2 comidas, ¿no? Almuerzo y cena. Ustedes, no sé si alguno de ustedes tiene servicio de comedor acá en la central y sabemos que allá les ofrecen 2 comidas, almuerzo y cena, ¿no es cierto? Con 2 comidas, pues no podemos pretender cubrir tampoco el 100% de los requerimientos. Tenemos que hacer un cálculo y se estima que cuando hablamos de comedor universitario debemos aportar entre el 70 y el 80% de los requerimientos. El restante, ya sea 30% o 20%, el estudiante tendrá que cubrirlo ya sea con su desayuno y con 1 o 2 meriendas en el día, ¿no? Eso está claro. También dentro del grupo de estudiantes, pero en el ámbito ya de la educación secundaria, hablamos de los comedores de colegios, ¿no? Ahora hay muchos colegios privados que dentro de los servicios académicos que ofrece está el servicio de comedor, que generalmente obviamente no es una administración centralizada, es decir, el colegio no tiene su propia cocina, no tiene cocinero, no tiene nutricionista, nada por el estilo, sino más bien contrata servicios de catering o concesionarios que son externos al colegio, que tienen su propio personal, su propio equipo, todo lo que hemos visto cuando se trata de este tipo de servicios, ¿no es cierto? La concesionaria o servicio terciarizado, que también se llama, tiene su propio personal y lo que tiene el colegio en este caso son los ambientes de comedor y los espacios necesarios para que la comida sea entregada a los estudiantes. En ese caso, hablamos del almuerzo básicamente. Y el almuerzo, con un almuerzo, es decir, con una comida que sería el almuerzo, los estudiantes de colegios tendrían que estar recibiendo al menos el 40% de su requerimiento calórico total, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del número de comidas que se entregue en las diferentes instituciones, pues el aporte nutricional también va a ser variable, ¿no es cierto? Eso, pues, es una cosa muy obvia también, ¿no? Entonces, ¿qué pasos seguimos para la planificación de menús? ¿Por dónde empezamos? ¿O qué aspectos consideramos? El primer aspecto es considerar requerimientos nutricionales, ¿no? Tenemos que partir primero definiendo cuántas calorías y cuánto de todo voy a aportar, ya sea para los niños, los jóvenes o para los pacientes que van a recibir la dieta corriente. En este caso, como se trata de poblaciones, es decir, no estamos haciendo requerimientos para una persona, sino para varias personas, tenemos que usar promedios, ¿no? Si hablamos de un comedor universitario, en el comedor universitario primero que van a haber hombres y mujeres con diferentes requerimientos. Van a haber hombres y mujeres de diferentes edades, pero hay rangos de edades. Entonces, tenemos que determinar promedios por sexo y por rangos de edad y al final tener un solo requerimiento para la población a la cual va dirigida el menú que estamos planificando, ¿sí? El criterio o el aspecto número 2 es definir el número de comidas. Dependiendo de los requerimientos, nosotros tenemos que definir cuántas comidas vamos a planificar, dependerá del grupo de población. Si es un hospital, tendremos que planificar mínimamente 4 comidas. Si son niños para una guardería, de antemano tenemos que saber si la guardería funciona mañana, tarde y noche, o solo mañana o solo tarde, y dependiendo de eso, definimos cuántas comidas. Si son adultos, si es un centro geriátrico, jóvenes, en fin, ¿no? Dependiendo del grupo de población, tendremos que definir cuántas comidas vamos a entregar, ¿no es cierto? Acá hay unas referencias: hospital 4 comidas, guarderías 2 meriendas, o un almuerzo, en asilos 5 comidas, universitarios 2 comidas, ¿no? La tercera criterio o paso o aspecto a considerar es la formulación de forma secuencial, es decir, se recomienda acá empezar a escribir el menú
de manera lineal, es decir, estoy en el día número 1 y el día número 1, les decía, no siempre va a ser el día lunes, puede ser martes, miércoles, jueves o cualquier día de la semana, ¿no? Lo importante es que si es semanal se cumplan los 7 días. Cuando digo lineal me refiero a empezar por el desayuno. El desayuno, si este menú va a tener merienda, continúo con la merienda, continúo con el almuerzo, la otra merienda de la tarde y la cena. De tal manera de que cuando yo estoy observando y evaluando lo que estoy escribiendo y si lo que estoy planificando cumple todos los criterios de variedad y todos los requisitos que ya hemos estudiado, pues paso al siguiente día, ¿no? Es que a veces les digo que les reitero este aspecto porque a veces se tiene la tendencia de, si tengo que hacer menú semanal, primero planificar todos los desayunos, los 7 desayunos, después las 7 meriendas, los 7 sopas del almuerzo, y ahí hay más riesgo de caer en la repetición, en la poca variedad y en aspectos que no son negativos y nos obliga a veces a rehacer lo que estamos haciendo. Entonces, lo recomendable es hacerlo en forma lineal, empezar del desayuno y continuar hasta la última comida de ese día. Paso al segundo día y así voy sucesivamente avanzando, cumpliendo todos los requisitos, ¿no? Bien, después dice acá, bueno, una recomendación, ¿no? Que si lo hacemos de esta manera, en forma lineal, vamos a facilitar, valorar el equilibrio del total de la comida, ¿no? Esto es importante porque de pronto, digamos, tenemos una comida en el almuerzo que en el segundo puede no haber suficientes verduras, porque es el requisito que debe tener cierto número de porciones de verduras en el día, ¿no es cierto? Si el segundo, por la composición, por ejemplo, si el segundo es una lasaña, en una lasaña no hay verduras por su contenido, por su característica. Entonces tenemos que planificar la sopa que cubra un poco esa deficiencia. Entonces tendría que poner una sopa de verduras o de alguna verdura con mayor preponderancia, ¿no? O puedo completar incluso con el postre. De ahí es la importancia de planificarlo en forma secuencial y en forma lineal, ¿no? Nos permite valorar el equilibrio del total de la comida. Y cuando digo total de la comida me refiero al conjunto del día, ¿sí? Bien, el otro aspecto es revisar el producto final. Una vez que yo he terminado con el primer día, el segundo, y hasta el séptimo día, tengo que revisar el producto final. ¿En base a qué voy a revisar? Primero, si estoy cumpliendo los requisitos de suficiencia nutricional y de variedad que ya hemos estudiado, ¿no? Tengo que revisar aspectos de forma también, ¿sí? Porque el cumplimiento de requisitos de suficiencia nutricional y variedad son contenidos de fondo, ¿no es cierto? Eso es algo que no puede fallar, que tiene que estar bien hecho, es de fondo. Hay aspectos de forma, les decía, que hacen, digamos, a la parte externa, si me permiten, del menú, a la parte que primero voy a ir a ver, que sería la redacción, la gramática, la ortografía, el formato del documento, el tipo de letra, la fuente, en fin, muchos aspectos que hacen a la redacción de un documento escrito. Entonces, el menú, pues, no solo es un instrumento donde yo voy a escribir los platos o las comidas que van a reunir requisitos de suficiencia nutricional y de variedad, sino también hacer un documento escrito lleva una firma y nombre del autor, en este caso del nutricionista. Y lo que vayamos a escribir, nosotros refrendamos con firma, con nombre y firma, y llega en algún momento a ser nuestra carta de presentación también. En los hospitales, chicos, normalmente evalúan al nutricionista. Obviamente no estoy yo muy de acuerdo con esto, ni es una evaluación muy objetiva, más bien es subjetiva, ¿no? Dependiendo de los comensales, y no tanto los pacientes, sino más bien el personal que trabaja en la institución y que tiene derecho a recibir alimentación, evalúa muchas veces el trabajo del nutricionista en base a la comida que se planifica y a la comida que se le proporciona al comensal. ¿Ya? Entonces el menú tiene que estar tan bien hecho, tan bien redactado, tan bien elaborado en cuanto a sus aspectos de fondo y de forma, que puede ser nuestra carta de presentación positiva o negativa del trabajo que hagamos en el ámbito administrativo. Entonces, vale la pena hacer bien este trabajo porque, les decía, de algún modo es algo por lo cual nos evalúan. Y en el caso de la dieta hospitalaria dirigida a pacientes, también, si bien el paciente no va a ver el menú escrito, lo que el paciente va a ver va a ser el producto final ya, es decir, la comida ya preparada y servida. Y de acuerdo a
al nivel de agrado o desagrado que tenga el paciente de ese menú que le estamos ofreciendo, también va a calificar y va a evaluar de algún modo la calidad de nuestro servicio, por ende del trabajo del nutricionista. Obviamente el nutricionista no es quien cocina, no es quien elabora, sino planificamos y son los otros, el personal operativo, en este caso los cocineros y auxiliares y todo el equipo de trabajo, quien elabora finalmente el menú, pero los estándares de calidad pues los damos los nutricionistas. Entonces, esmerarse en tener un buen producto final, no solo en cuanto al menú redactado, sino también al producto ya elaborado, es fundamental, chicos, ¿sí? Bien, finalmente, un aspecto importante es determinar el valor nutricional. Claro, yo cómo voy a comprobar si los requerimientos que he establecido para esta población, lo estoy cubriendo con el menú que estoy planificando. Entonces tengo que determinar el valor nutricional necesariamente, ¿no? Esto lo hago posterior a la planificación del menú. Entonces yo tengo que determinar por día y por tiempo de comida. Esto es fundamental. Si bien la evaluación al final le hacemos por el producto final del día, es decir, con las 4 o 5 comidas que tenga el menú, pero también es importante considerar el aporte por tiempo de comida. No puedo cargar, por decirlo así, 50% de las calorías totales al almuerzo. Ese almuerzo sería muy denso, ¿no? Muy denso en cuanto a calorías. Y se supone que las calorías van a venir de los alimentos y los alimentos van a estar en el plato. Entonces, a mayor densidad de la comida, seguramente el volumen también va a ser mayor. Entonces, tengo que equilibrar no solo la parte nutricional, es decir, cuántas calorías tiene desayuno, almuerzo o cena, sino también eso va a estar relacionado con el volumen y la apariencia que tenga la comida. Entonces, importante de determinar el valor nutricional por día y por tiempo de comida, basándonos en los estándares que tenemos. El desayuno no puede tener 25% de las calorías, tampoco puede tener el 10% de las calorías, es muy bajo ya también, ¿no? Entonces, tenemos referentes y estándares para eso y el menú debe ajustarse a esos estándares, ¿no? Bueno, también cuando hacemos la determinación del valor nutricional, tenemos básicamente un formato que ustedes seguro que lo manejan desde el primer curso de la carrera de nutrición, cuando han aprendido a sacar el valor nutricional o el análisis químico de la dieta, que es un nombre con el que se conoce también, ¿no? Entonces, hay un formato que hay que utilizarlo, es decir, en la primera columna nosotros tenemos los alimentos que voy a analizar. En la segunda columna tengo la cantidad en gramos o cc. En la tercera columna, y es para el aporte de energía expresado en calorías, y así vamos avanzando. Energía, proteínas, carbohidratos, lípidos y el resto de los micronutrientes. Hay un orden establecido para eso, ¿no? Tengo que hacer la sumatoria de los aportes de la semana. Es decir, no solo tener el aporte nutricional por día y por tiempo de comida, tengo que hacer la suma de la semana y finalmente sacar el aporte promedio. Si yo voy a analizar 7 desayunos, al final tengo que tener el aporte promedio de los 7 desayunos. Es decir, el día 1, por decirles, el desayuno me aporta 390 calorías. El día 2 me aporta 410, el día 3 me aporta 389, el día 4 me aporta 410. Al final yo hago una sumatoria de esos 7 desayunos, sumo, divido entre 7 y tengo como resultado 399.5 kilocalorías. Es mi aporte promedio del desayuno, y así hago con el resto de las comidas y con el aporte calórico total de la semana. Entonces, esto que estoy diciendo, chicos, es una forma de trabajo que la vamos a establecer desde el primer menú semanal que vamos a empezar a elaborar, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya, tenemos un formato, este lo tienen en el texto, chicos, en el dossier más bien, en la última parte, como anexos, y también si no les parece estos espacios, el tipo de letra, en fin, ustedes pueden tener su propia plantilla de menú. Lo que sí debe quedar muy claro es que debemos tener en la primera columna, debemos tener los tiempos de comida y de manera horizontal los días. Acá, de manera convencional, he puesto los días de lunes a domingo porque es menú semanal. Entonces, los espacios necesarios para escribir los desayunos, el almuerzo, en nuestra cultura tenemos sopa, en un hospital también siempre hay sopa. Entonces, vamos a tener acá en las sopas, segundo, postre y refresco. En los hospitales, por si acaso, eso lo vamos a ver en el tema en concreto cuando hagamos el menú de dieta corriente, la clase específica de dieta corriente de hospitalaria. El paciente no le entregamos un refresco como estamos acostumbrados nosotros. En nuestro menú diario
Puede haber refresco de cebada, de canela, de piñas, de cualquier fruta, ¿no es verdad? En el hospital no damos ese tipo de refrescos, sino más bien ofrecemos agua pura, o en otras dietas, dependiendo de la dieta en que estamos, ofrecemos infusiones, mates, de una consistencia muy suave, muy liviano, con muy poco azúcar. Entonces, básicamente, en un menú de dieta corriente hospitalaria no hay refresco, lo que sí hay líquidos. Entonces, acá ni siquiera vale la pena poner esta fila de refresco, ¿sí? Porque no es lo que damos, les repito, damos simplemente agua, pero podrían ustedes de repente tener alguna diferencia en cuanto a la institución. De repente en alguna institución sí tienen refresco, entonces se tendrán que acomodar a lo que tenga la institución, ¿sí? Bien, chicos, entonces esta ha sido la clase, digamos, introductoria de lo que son menús, tipos de menús. Ya para complementar esto, voy a ponerles la tarea número 7 u 8, creo que es, no recuerdo en este momento, y vamos a hacer una tarea complementaria para completar los aprendizajes. Hay algo que quiero comentarles, chicos, que a partir de este jueves ya empezaríamos las, digamos, actividades prácticas. Es decir, la práctica número 1 va a ser ya el primer menú semanal que van a ustedes planificar con todos los requisitos, con todas las reglas de trabajo, ¿sí? Y eso, para eso les va a servir este tema que hemos avanzado, que les he dado los consideraciones, los criterios que se tienen que tomar en cuenta, ¿no es cierto? La plantilla, los formatos, en fin, y todo lo que hemos visto en la clase anterior a esta también, por supuesto que tiene que ser de utilidad. Entonces, la tarea que les voy a poner, les voy a repasar de repente, a ver, vamos a compartir. A ver si la tengo acá, ¿ya? Pero se trata de que ustedes, a manera de un primer ensayo, puedan ustedes empezar a plantear lo siguiente, ¿sí? Dice tarea número, sí, es la 8. Preparaciones para diferentes tipos de, diferentes comensales. Aún no estamos hablando de menús, estamos hablando simplemente de preparaciones. Entonces, aquí, ¿qué dice? Instrucciones. 1. Escribe un listado nada más de 3 desayunos diferentes que consideres serían apropiados para pacientes adultos que requieren dieta corriente o dieta normal. Si bien no hemos avanzado todavía este tema de qué características debe tener la dieta corriente o normal, dieta hospitalaria, pero quiero un poco hacer un diagnóstico de cuánto saben, cuánto conocen sobre esto. Entonces me hacen nada más un listado de qué cosas compondría el desayuno de dieta corriente hospitalaria, de 3 desayunos, ¿sí? Y para esto se pueden basar también, obviamente, en todo lo que hemos avanzado antes, ¿no? Luego, el 2, escribe listado de 3 meriendas diferentes que consideres serían apropiados para niños que asisten a una guardería infantil, es decir, niños de 3 a 5 años de edad. 3, escribe un listado de 3 almuerzos diferentes que consideres serían apropiados para adultos mayores de un centro geriátrico, es decir, mayores de 65 años. 4, escribe un listado de 3 almuerzos diferentes que consideres serían apropiados para estudiantes que se alimentan en un comedor, es decir, chicos de 18 a 25 años. Nota, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: hábitos alimentarios de la población cochabambina, disponibilidad de alimentos de la época y requerimientos nutricionales de cada grupo de comensales. Si bien ustedes realmente no van a determinar sus requerimientos, pero por lo menos la composición de la comida tiene que ser correlacionado, muy relacionado con los requerimientos. Si bien no van a cuantificar, pero por la composición de las comidas que planteen acá, se tendrían que dar cuenta que más o menos si cubre o no los requerimientos, ¿sí? Ahora, si quieren ir un pasito más adelante sobre este último punto, podrían ustedes determinar el valor nutricional de las 3 comidas que están planteando, tanto desayunos, meriendas, almuerzos y cenas. Con esto, con este ejercicio, ustedes van a tener un acercamiento mucho más preciso a si se cubren o no los requerimientos nutricionales de estos comensales que acá les doy como tarea para resolver, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que les voy a subir en unos instantes, y esto sí, todavía lo van a trabajar el día jueves, chicos, ¿sí? En su casita, lo van a trabajar en su casa, y voy a hacer la práctica recién para la próxima semana en todo caso, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Nada. Yo tengo ¿Sí? no es pero no es del ¿Cómo? tema. Quisiera saber cuándo va a ser nuestro primer parcial. Sí. Antes de terminar la clase iba yo a plantearles poner fechas para el siguiente parcial, para el primer parcial. Estamos ya en cronograma, según el cronograma general que nos han dado, ya tendríamos que estar evaluando. Me imagino que están dando en otras materias también, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya estarán terminando, tal vez, ¿no? ¿O no? Primeros parciales. Sí, licenciada. Sí, estamos hablando de Algunas materias. octubre. Sí. Estamos en tiempo, chicos. Normalmente el primer parcial lo damos hasta la unidad anterior, hasta organización. Ya, según el avance, hasta ahí damos el primer parcial y ya tenemos avanzado, o sea que ya nos tocaría dar, ¿no? Y estamos en cronograma, es decir. Pues ahorita estamos en 3 de noviembre. Para este jueves podríamos preparar el examen, chicos. Pasado mañana. Ese día ya tenemos un examen. Recuerden que el jueves, espero que no tengan en la misma hora. O sea, en la misma hora no podrían tener ninguna otra actividad, chicos, ni examen, ni tareas, ni práctica. Bueno, tareas podrán tener porque lo hacen en su casa, pero clases sincrónicas como esta, pues tendríamos que respetar los horarios, ¿no? No sé cuál es su caso. ¿Se puede la siguiente semana, licenciada? El día lunes sí, también podemos hacer el día lunes 9, no hay problema. Sí, por favor, licenciada. Sí, No por tiene favor. examen. Lunes 9, no. No tendríamos ningún inconveniente porque ya prácticamente con usted estaríamos dando el último ya el día lunes. Oh, ya, perfecto. Entonces, el día lunes, en el horario de clase a las 4 de la tarde, daríamos nuestro examen y estaríamos dando de las 4 primeras unidades, que son hasta organización. Ya, el examen lo damos en el Classroom. Y yo les subo el examen con tiempo. Bueno, ustedes no es la primera vez que van a dar, ya han hecho seguramente varios exámenes de esta naturaleza, con tiempos y con todo. Para eso sí, chicos, deben estar con cámaras encendidas, por favor. Es una forma de control interno que tenemos y no es la única materia, seguro en las otras también lo hacen. Entonces deben estar con cámaras para que nosotros podamos visualizar el trabajo que están realizando durante la prueba. ¿Sí? Entonces, licenciado, una consulta, disculpe. Sí, Caterina. ¿Del Classroom nos va a enviar otro enlace? No, va a estar ahí pues en formularios, ¿no? En tarea con cuestionario. Ahí lo vamos a poner. Ya. Sí, porque cuando nos envían con otro enlace, ya tengo o sea, he pasado esa situación, mi cámara se desactiva, entonces, como estoy con el celular. No, va a ser así también. Prevean, por favor, ¿ya? Deben tener cámaras encendidas, ¿ya? Entonces, porque es la única forma de controlarles, chicos, ¿sí? Bien, yo voy a dejarles con Mari para que haga el control de asistencia con cámaras encendidas. Mari, por favor, están ahorita 61 estudiantes. Entonces, rápidamente, creo que ya has hecho el control inicial, ¿no? Nos tocaría hacer el control de fin de clase. Entonces, hacemos eso, por favor, Mari. Sí, licenciada, está bien. Bueno, chicos, como la licenciada acaba de mencionarlo, vamos a hacer el control de la asistencia. Por eso, por favor, todos con su cámara encendida. Y rápidamente voy a llamar. Lo que voy a